3, 2, 1, empecemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches quizá. Les damos la bienvenida a este webinar, que es el lanzamiento de la serie de la colección especial de Lancet Regional Health Americas sobre migración y salud en América Latina. Soy Yetza Bojorquez, investigadora en el Colegio de la Frontera Norte en México. Y para comenzar, le voy a pasar la palabra para que nos dé una bienvenida a Juan Arroyo, quien es doctor en Ciencias Sociales, profesor investigador en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto de Análisis Social e Inteligencia Estratégica, Pulso PUCP. Coordina la Red Andina de Salud en Inmigración, SAMI, y es colíder del Nodo Latinoamérica y el Caribe de Lancet Migración y Salud. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias, Yetza. Bueno, buenos días, efectivamente, buenas tardes con algunos, porque también nos están mirando desde otras latitudes, ¿no? Permítanme darles la bienvenida en mi calidad de co-coordinador de Lancet Migration, no de Latinoamérica y el Caribe, conjuntamente con César Infante, que también nos acompaña, ¿no? En esta oportunidad. Agradecemos el interés y participación en calidad de ponentes de todos los presentes, como también los participantes asistentes que se están conectando al Facebook, ¿no? Eh, Quería brevemente decirles que, digamos, hace 4 años, ¿no? Un núcleo de 7 investigadores latinoamericanos eh, sobre los temas de salud y migraciones emprendimos esta tarea de organizarnos en un nodo regional a invitación de Lancet Migration, invitación que agradecemos. Queríamos, como hasta hoy, ¿no? Producir conocimiento, incidir en las políticas públicas y mejorar las cosas en nuestra región. Desde ahí hasta hoy hemos aprendido mucho y dado pasos en términos de estudios, de defensa de valores, de afecto por lo que hacemos y voluntad de cambio. Parte de los artículos que hoy van a ser presentados fueron fruto de grupos temáticos organizados ya hace casi 2 años, grupos que se reunieron decenas de veces y no más para dar al continente y al mundo un análisis de lo que pasa acá con las migraciones y los migrantes, en aspectos referidos a las intersecciones de las migraciones con cuestiones referidas a la discriminación, el cambio climático, el género y la respuesta de los sistemas de salud. También nos congratulamos de que investigadores especializados en sistemas y servicios de salud, como el doctor Rosell, que nos acompaña, se hayan abonado a esta colección de artículos con el tema del acceso a los servicios de salud en la región por los migrantes. E igualmente, nos congratulamos de tener entre nosotros a Daniel Soto, migrante venezolano, hoy residente en México. Agradecemos a The Lancet Regional Health Americas esta oportunidad que nos dio de postular manuscritos para, con la rigurosidad que la caracteriza, revisarlos y de ameritarlo, publicarlos. Por último, en medio de un mundo en turbulencia, es probable que tengamos más migraciones en los próximos años y por tanto la necesidad de profundizar nuestros estudios y nuestra labor de incidencia en pro de la salud de migrantes y residentes latinoamericanos. En ese camino esperamos hoy un fructífero debate que siga haciendo crecer la semilla de la colaboración en pro de la salud y bienestar de los pueblos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Le paso ahora la palabra a Elisa Pucú. Elisa es doctora en microbiología aplicada y parasitología, editora senior de Lancet Regional Health Americas, y se interesa en temas de salud pública, enfermedades infecciosas y políticas de equidad en salud. Adelante, Elisa. Olá, bem-vindos ao nosso webinar, onde exploraremos tema de crescente importância e complexidade, que é interseção entre imigração e saúde na América Latina. Nos últimos anos, a região tem enfrentado desafios significativos relacionados ao deslocamento populacional, seja por motivos econômicos, sociais ou ambientais. Esses movimentos migratórios não apenas transformam as dinâmicas sociais e culturais, mas também têm um impacto profundo na saúde das populações envolvidas. Neste encontro, então, iremos apresentar uma coleção de 5 artigos que foram publicados na nossa revista, The Lancet Regional Health Americas, que abordam diversas facetas dessa temática, como, por exemplo, questões de gênero, estigma, discriminação,
mudanças climáticas e saúde pública. Neste webinar, iremos promover um diálogo enriquecedor sobre as melhores práticas e soluções inovadoras. O nosso objetivo, então, é fomentar uma discussão crítica colaborativa que não apenas amplie nosso entendimento sobre os desafios enfrentados por migrantes na América Latina, mas que também inspire ações concretas para melhorar a saúde e o bem-estar dessas populações. Agradecemos a presença de todos e esperamos que esse webinar seja uma oportunidade valiosa para o aprendizado e troca de ideias. Vamos juntos explorar como podemos contribuir para um futuro mais saudável, inclusive para todos. E também gostaria de agradecer ao Lancet Migration Hub, que foi essencial para a construção dessa coleção de artigos. Muito obrigada. Gracias, Elisa. Y para quienes no comprenden, no comprendemos el portugués, voy a decir rápidamente lo esencial de lo que dijo Elisa. Nos dio la bienvenida y mencionó que en los últimos años nuestra región de Latinoamérica enfrenta retos asociados al desplazamiento forzado y otras movilidades que transforman la dinámica cultural y tienen impacto en la salud de las personas involucradas. Presentaremos una colección de 5 artículos publicados en The Lancet Regional Health Americas que abordan temas como género, estigma y discriminación, cambio climático y salud pública. Queremos promover una discusión crítica y colaborativa que expanda nuestra comprensión de los retos que enfrentan los migrantes en la región y que inspire acciones para mejorar su salud y bienestar. Agradecemos la presencia de todos y esperamos que este webinar sea una oportunidad de aprendizaje e intercambio de ideas. Exploremos juntos cómo podemos contribuir a un futuro más saludable e incluyente para todos. Y a continuación vamos a tener una presentación por parte de Gustavo Rosell. Él es médico, maestro en salud pública, asesor en servicios integrales de salud para la OPS en Washington y ha sido en 2 ocasiones viceministro de Salud Pública de Perú, entre otros cargos de alto nivel, además de desempeñarse como consultor en organismos como OPS-OMS, UNAIDS, WFP y GCTH. Adelante, Gustavo. Gracias. Muchas gracias. Reciba un cordial saludo desde la Organización Panamericana de la Salud. Como ustedes saben, nuestra organización tiene un compromiso importante en el tema de migración y hemos querido sumarnos a estos artículos poniendo un punto de vista de la importancia de fortalecer el sistema de salud y los servicios de salud para poder atender adecuadamente a las personas en situación de migración. Muy rápidamente, en estos pocos minutos, comentarles la importancia de que los países fortalezcan los servicios de salud, no solamente para poder atender mejor a los migrantes, sino también para poder atender a su propia población. Desde luego, la situación de inmigración genera profundas desigualdades. Las personas que se desplazan principalmente en nuestra región hacia el norte, cruzando el Darién y otros países, encuentran dificultades muy serias no solamente para atenderse en la salud, sino para las condiciones de vida en general, ¿no? Y también las personas que han migrado hacia el sur, principalmente el desplazamiento de nuestros hermanos venezolanos de diferentes países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, y otras migraciones también que se dan en la región como en Brasil. Es muy importante destacar que los servicios de atención primaria constituyen la estrategia fundamental tanto para la atención de inmigrantes como la población en general, por lo cual tratamos de fortalecer estos servicios para que sean eficientes, equitativos, accesibles para los migrantes y para que vayan disminuyendo estas barreras que hemos encontrado en los diferentes informes y estudios y en las mesas que participamos para poder identificar estos problemas y brindar una solución. De hecho, ha habido mejoras en los últimos años, sin embargo, estas no son suficientes. Encontramos, como les comenté, graves desigualdades en el acceso a la atención de salud. Se ha identificado que las principales barreras son, empezando por las organizativas, en el cual los migrantes llegan a un país nuevo, desde luego, no conocen el sistema, no conocen cómo afiliarse, no conocen cómo acceder a los servicios. Y sobre todo en los años anteriores hemos visto que las personas migrantes han puesto en serio riesgo su vida al no poder acceder a estos servicios, ¿no? Inclusive en algunos países se ha incrementado la muerte de embarazos adolescentes, la muerte de gestantes, la muerte de personas con VIH, etcétera, etcétera, por no tener un acceso realmente a estos servicios de forma oportuna.
También las barreras financieras son muy importantes, no solamente porque hay que afrontar un pago en la atención, no todos los servicios están cubiertos, sino que las personas que migran suelen no tener trabajo o tener trabajos en condiciones precarias y tampoco tener seguros. Eso hace que, obviamente, las dificultades se incrementen. Por otro lado, se ha manifestado que se mantiene en algunos sitios el estigma, la discriminación, la xenofobia y algunos aspectos que dificultan eh, esta atención de salud, a lo que se suman dificultades debido a restricciones legales, ¿no? Administrativas o el mismo temor que pueden tener los migrantes de ser deportados o ser aprendidos o ser retenidos por su condición cuando no es una condición legal, probablemente. Esto entonces nos hace llevar a la necesidad de formular planes, programas, ampliar nuestras políticas, nuestras estrategias para poder brindarle una mejor atención, entendiendo además que la salud no solamente es un tema físico, un tema de ocurrencia o de daño, sino también tiene que estar involucrada una mirada integral, especialmente el tema de salud mental. Hay muchos problemas de salud mental reportados a los migrantes, obviamente por su situación y por las condiciones y la exposición a los riesgos, sobre todo la violencia en que están los niños, las mujeres, las personas en condición de vulnerabilidad y en general todos los migrantes. Por lo tanto, nosotros desde la organización instamos a mejorar nuestros servicios de salud, a hacer servicios amigables, culturalmente adaptados, que tengan esta empatía hacia las personas que están en una condición difícil. Además, esto es un acto humanitario y creemos que es una situación que, como ya se comentó, va a durar todavía un tiempo, incluso se puede agravar y por lo tanto debemos estar alertas para que podamos ir mejorando el acceso, ¿no? El acceso a una atención de calidad. Hay muchos retos, el mismo hecho de que las personas son ilegales, no están en bases de datos, no se los han identificado, no tenemos toda la información. Eso hace también que los trabajadores en muchos de los casos tampoco estén bien distribuidos o en los lugares de los corredores para que puedan atender estas necesidades. Tenemos que hacer un trabajo intersectorial, como hemos visto, los problemas no solo son de salud, sino los determinantes sociales de la salud juegan un rol importante en el bienestar de estas personas, la falta de trabajo, el acceso a la educación, la seguridad, ¿no? Cuando se desplazan y muchos de ellos son víctimas de trata de personas y otros problemas sociales que realmente los ponen en condiciones difíciles. Concluimos entonces en este artículo que hemos presentado como nuestro punto de vista de la situación de los migrantes en la región, que tenemos que fortalecer nuestro sistema de salud, pero fortalecer además la respuesta integral hacia los problemas de los migrantes, abordando y superando las barreras comunes de acceso hacia los servicios de salud, pero sobre todo también a los diferentes servicios públicos, ¿no? Tenemos que trabajar entonces los determinantes sociales, con la participación social, integrar a los migrantes a los diferentes espacios de toma de decisiones, que también puedan ellos manifestar sus necesidades y que podamos trabajar coordinadamente los diferentes sectores, organismos internacionales, las ONGs, que de hecho tienen un papel relevante para poder finalmente atender sus necesidades en una manera digna y además protegiéndolo de estos riesgos que se presentan en sus trayectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Para quienes nos estén escuchando, viendo a través de redes sociales, vamos a tener al final una ronda de comentarios y preguntas del público. Entonces, por favor, las preguntas que tengan para Gustavo, anótenlas, mándenlas por Facebook y las retomaremos cuando vayamos terminando. Bueno, a continuación vamos a tener un conversatorio entre quienes fuimos autores o coautores de algunos de estos artículos que estamos presentando el día de hoy. Y para eso entonces me voy a permitir presentar primero a quienes vamos a estar participando en el conversatorio. Tenemos con nosotros a Báltica Cabieses, que es enfermera matrona, doctora en Ciencias de la Salud, profesora investigadora en la Universidad del Desarrollo en Chile, e investiga acerca de inequidades sociales en salud, sobre todo en lo que atañe a migrantes internacionales. Coordina la Red Chilena de Investigación en Salud y Migración, la RECHISAM, y es miembro de la mesa directiva del Nodo Latinoamérica y el Caribe de Lancet Migración y Salud.
Tenemos también a Daniel Soto, licenciado en enfermería con 15 años de experiencia en terapia intensiva pediátrica y de adultos, enfermería comunitaria y en salud pública, hemodiálisis y enfermería cardiológica. Desde el año 2020 trabaja con población en movilidad en Ciudad Juárez, México, y es miembro vocero refugiado del sistema cuatripartito establecido por ACNUR, Comar, Sociedad Civil y Voceros Refugiados para mejorar la situación de personas migrantes en México. Miguel Knipper está con nosotros también, es médico, profesor de salud global, migración y humanidades médicas en la Universidad de Gießen, en Alemania. Trabaja en temas de migración y salud con enfoque en los determinantes sociales, políticas de salud y derechos humanos, y es miembro de la mesa directiva del Nodo Latinoamérica y el Caribe de Lancet Migración y Salud. Carolina Batista es médica, su trabajo se enfoca en los retos en salud global, entre ellos enfermedades infecciosas y salud, en contextos de conflicto y situaciones humanitarias. Es miembro de la Mesa Directiva Internacional de Médicos Sin Fronteras y trabaja también con la Drugs for Neglected Diseases Initiative, y es miembro de la Mesa Directiva del Nodo Latinoamérica y el Caribe de Lancet Migración y Salud. Y tenemos, para completar este panel, a Andrés Cubillos, que es doctor en estudios internacionales e interculturales con postdoctorado en salud mental y migración, director de posgrados del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y estudia temas de migración, salud mental y salud pública. Y es miembro también de la mesa directiva del Nodo Latinoamérica y el Caribe de Lancet Migración y Salud. Entonces, en este conversatorio vamos a tener, voy a ir haciendo yo algunas preguntas a los participantes y pues vamos a escuchar sus respuestas, vamos a pedirles que tomen entre 3 y 5 minutos para su respuesta y al final también vamos a tener un espacio por si quieren agregar algo más. Entonces voy a empezar con Báltica. Báltica, la pregunta para ti es, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que llegaron tú y tus coautores en los artículos sobre género, por un lado, y por el otro el de discriminación y xenofobia, con que contribuyeron a esta colección que estamos presentando? Adelante, Báltica. Muchas gracias, Yetza. Tengo el desafío de 3 a 5 minutos para contar sobre 2 artículos, así que lo voy a hacer lo mejor posible. Primero, felicitaciones a todos los coautores y a todos los miembros de este nodo latinoamericano de Lancet Migration para haber llegado a este momento tan importante donde estamos cosechando muchos años de trabajo y esfuerzo. Felicitaciones a todos y todas. El primer artículo fue titulado El impacto de las narrativas basadas en el estigma y la discriminación en la salud de los migrantes en América Latina y el Caribe, una revisión de alcance. Lo que hicimos fue sintetizar 61 artículos de literatura científica y gris en relación a este tema y lo hicimos en un grupo de trabajo entre miembros del directorio de Lancet Migration América Latina junto a investigadores jóvenes como Carolina Bello e Isabel Rada, que fueron parte de este trabajo y que también es uno de los propósitos o metas de Lancet de este nodo, que es la generación de capital humano avanzado. Descubrimos en este artículo que una mejor comprensión de cómo la comunicación y las narrativas pueden afectar la experiencia de los migrantes y las migrantes mientras transitan o residen en un país diferente al de origen o residencia habitual, es valiosa para los objetivos de salud pública y desempeño de los sistemas de salud de nuestra región. Nuestra revisión describe los efectos multinivel y dinámicos del estigma y las narrativas basadas en discriminación contra personas migrantes y refugiadas en América Latina en particular, destacando la necesidad urgente de narrativas sociales alternativas a aquellas que generan estigma y discriminación y de atención médica transformadoras y constructivas en torno a la migración para promover la salud de la población en la región, especialmente a estas personas que deciden estar en movilidad humana. El segundo artículo se tituló Intersecciones entre enfoques de género, migración y salud en América Latina y el Caribe, una discusión a partir de una revisión de alcance. Aquí también contamos con investigadores jóvenes como Benelli Vázquez, por ejemplo, y Sofía Farante, también investigadoras jóvenes de nuestro nodo. Y lo que hicimos en este artículo, similar al anterior, que partimos con definiciones conceptuales y marcos teóricos sobre discriminación, estigma y narrativas, en este caso lo hicimos respecto a las distintas perspectivas que existen en torno al género a nivel global y cómo han ido asentándose en nuestra región. Lo que hicimos en esta discusión fue cubrir 7 dimensiones principales.
violencia de género, salud sexual y reproductiva con enfoque de género, enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual con enfoque de género, salud mental con enfoque de género, barreras a los servicios de salud y patrones emergentes de salud, y un foco especial de atención en salud a hombres y personas de las diversidades sexogenéricas LGTBIQA+. Lo que observamos en este artículo es que la evidencia de nuestra región indica la necesidad urgente de adoptar distintas perspectivas de género al abordar la salud de personas migrantes y refugiadas en nuestra región. Incluir enfoques de género en las estrategias en curso para promover y proteger la salud y derechos de los migrantes y refugiados es todavía un desafío pendiente en nuestra región, pero desde todo punto de vista urgente para mejorar una aproximación centrada en la persona basada en derechos con enfoque de interculturalidad y, por cierto, de género en materia de salud y migración. Cambio para ti, estimada Alexa. Gracias, Báltica. Creo que has tocado varios temas muy interesantes que esperamos poder retomar después, entre ellos el de las narrativas, y decir que, bueno, quizá algo de lo que estamos haciendo justo en esta sesión es tratar de cambiar esas narrativas, ¿no? Tratar de hablar de una manera diferente de las migraciones. Entonces, gracias por eso. Y bueno, le voy a ahora hacer una pregunta a Daniel. Daniel, pues tú participas de procesos migratorios y de procesos de atención en salud, tanto en tu carácter de profesional de la salud como en tu carácter de migrante. Entonces, ¿podrías decirnos 2 o 3 aspectos que a partir de tu experiencia te parece importante resaltar en este sentido? Buenas tardes o buenas noches para todas las personas que nos están viendo. Gracias por la invitación, un honor compartir con ustedes y muchísimas gracias, doctora, por la pregunta. Ciertamente considero que, bueno, algo lo comentaba un poquito el doctor Russell en su intervención, coincido en muchos aspectos según mi experiencia, principalmente el descuido a la salud. Muchas personas en su proceso migratorio, en su proceso de transición o de trayecto, hacen un descuido importante en su sistema de salud, en su salud personal. Esto yo creo que basado, según mi experiencia, o lo que he notado y observado, conversado con algunas personas en el cambio de prioridades. El cambio de prioridades, las personas que van migrando, su objetivo está mucho más allá de atender a su salud. Entonces crea un cierto descuido en parte de la salud. Algo también comentaba la intervención anterior del doctor Russell, pues el temor a las personas, el tránsito de las personas que han transcurrido diversos países con diversos hechos violentos, hace que las personas tengan temor a acudir a centros de salud, el temor a ser deportados, el temor a ser quizás maltratados en estos centros de salud, sigue sumándose al descuido prioritario que tenían de su salud. Y por último, pero no menos importante, la información que se maneja tanto en los centros de salud como en las personas migrantes, un desconocimiento total del sistema de atenciones. Entonces, yo, migrante, llego a un centro de salud y en la puerta ya me dicen que allí no está el servicio, pues yo lo creo, porque tampoco sé el sistema de salud como es en este país nuevo, desconozco la información y me regreso nuevamente a mi espacio, a mi albergue, donde esté, y sigo sumándole días de descuido a mi salud. Yo considero que esos son aspectos bastante relevantes para poder considerar esto en la población migrante, ¿no? ¿Qué pudiera yo mejorar o qué propongo yo desde mi punto de vista para esto? Crear canales de comunicación mucho más amplios, una campaña de comunicación masiva. Yo sé que ya la existe, ya hay, pero entonces sería como reforzarla. También crear un seguimiento mayor a las personas en los centros de salud, verificar que en los centros de salud sí existe este servicio, que exista dotación en insumos, en medicamentos, quizás para que las personas de migración que no reciben remesas, que no tienen un trabajo formal, que no tienen un ingreso económico estable, pues también tengan acceso a continuar, no solo ser atendidos, sino hacer seguimiento de este problema de salud. Y bueno, muchas otras cosas que pudiéramos seguir conversando, pero por cuestión de tiempo, pues quedará para otro encuentro primeramente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Daniel, y gracias por reforzar o resaltar este aspecto de cómo la interacción entre las personas y el sistema de salud en este momento no está siendo suficientemente favorable para que las personas tengan como ese impulso a cuidar de su salud, ¿no? Entonces es una interacción entre las personas y el sistema que creo que muchos de quienes están en el panel también podrían opinar acerca de esto y ojalá tengamos tiempo al final para comentar más. Y ahora tengo una pregunta para Miguel. Miguel,
desde tu experiencia en el nodo Latinoamérica de Lancet Migration y también tu colaboración con el nodo europeo de Lancet Migration, ¿nos podrías decir 2 o 3 aspectos que contrastan en el panorama de migración y salud entre estas 2 regiones? Perdón, muchas gracias, Yetza, y todas y todos primero por organizar este evento. Y primero quiero decir que estoy encantadísimo que estamos ahora con este evento presentando este special issue, esta colección en Lancet Américas. Y muchas gracias a Elisa y a todas y todos que han contribuido, porque eso era el sueño desde muchos años. Y ahora viendo esto en 4 o 5 años desarrollarse así es una maravilla y extremadamente importante. Y comparando Europa con América Latina, he estado pensando mucho en ello, porque mi primer pensamiento fue que muchas cosas son similares ya, porque hablamos también de narrativas de xenofobia como determinantes de salud, y es una cosa que no hemos hecho hace 5 o 6 años. Eso es una cosa nueva que veo también en paralelo con América Latina, por ejemplo, y que también en la Comisión de Lancet inicial se hablaba de eso, que hay que hacerlo, y ahora lo estamos haciendo en todas las regiones. Me parece muy importante. Eh, lo que ahora en Europa también vemos, lo que había antes en América Latina, realmente fue la perspectiva hacia los determinantes sociales, más bien no tanto la epidemiología cuantitativa que compara los grupos migrantes y con la población no migrante para ver probabilidades y riesgos de enfermedad, sino mirar un poco más los determinantes, los procesos políticos, sociales que están atrás. Esto también en Europa se está dando ahora cada vez más, también mirando mucho el tema legal y político como determinante de salud, pero eso también lo vemos en América Latina, e incluso tiene en América Latina una tradición más larga y más profunda en la epidemiología social, por ejemplo, de América Latina. Lo que veo de diferencia es que partimos de diferentes situaciones, mirando los últimos años y décadas tal vez. En Europa el tema de inmigración y salud lo estamos conversando desde hace 20 años más o menos, 25 años, que había las primeras propuestas para adaptar los servicios de salud al tema de la inmigración, hacer más investigaciones, pero lo que vemos ahora es que estamos bien decepcionados, que somos países con grandes recursos económicos, con sistemas de salud bastante bien desarrollados, pero la inclusión de los migrantes, de todos los migrantes, las ideas de cobertura universal para todas las personas, todavía no se ha relacionado, no se ha realizado. Y yo creo que viendo en Europa que tenemos situaciones económicas mucho más potentes ahí, y a pesar de eso, sistemas de salud bien desarrollados, no incluimos a los migrantes. Eso me hace pensar mucho sobre la posibilidad de hacerlo si no creamos un cambio político y de narrativas realmente para llamar la atención, porque en países con menos recursos económicos se puede pensar que eso depende de los recursos, pero ahora vemos que los países más potentes económicamente tampoco lo hacen y se niegan a incluir los migrantes, y se ven muy pocos ejemplos ya positivos en Europa. Se ve Portugal, por ejemplo, aplicando bastante bien las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, en el Global Action Plan on Migration and Health, pero los demás países europeos están muy débiles con eso. Y es una cosa que me deja bastante preocupada. Y yo creo que con lo que estamos haciendo, con más investigaciones, no solamente así epidemiológicas, que también siempre llevan el riesgo de ser estigmatizantes y todo eso, sino más bien investigaciones justamente sobre el tema de narrativas, determinantes políticas y sociales, y con el gran enfoque de derecho a la salud, que también es muy fuerte en América Latina. Creo que podemos crear tal vez una perspectiva mejor, pero estoy actualmente bastante preocupado. Pero eso significa que tenemos que seguir luchando y seguir haciendo investigaciones también con el afán de hacer incidencia política, lo que también en América Latina es muy avanzado. Pues eso como primera reflexión. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y qué importante esto que dices de que no necesariamente es una cuestión de recursos económicos, ¿no? Que a veces en América Latina pensamos, cuando nuestros países dediquen el 6% de su Producto Interno Bruto a salud, lograremos muchas cosas, y quizá tampoco lo vamos a lograr aunque pase eso, sino que tiene que ver con estructuras más profundas, ¿no? Entonces, es un tema muy importante de discutir y de revisar.
Y ahora le voy a preguntar a Carolina Batista, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que llegaron tú y tus coautores en el artículo sobre cambio climático, migración y salud con el que contribuyeron a la colección? Muchas gracias, Yetza. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para los que están siguiendo esta discusión. Bueno, primeramente me gustaría aprovechar este momento para destacar que ese trabajo no habría sido posible sin la colaboración interdisciplinaria y de mucha amistad entre mis colegas, miembros del nodo de Lancet Migración, con Elisa, editora de Lancet Regional Health Americas, y todos los otros que han, bueno, traído la pasión y la energía, ¿no? Incluyendo principalmente los jóvenes investigadores del nodo, ¿no? Incluyendo a Sofía, Diego y Daniel, que han colaborado mucho, ¿no? y que siguen muy comprometidos con el avance de la justicia climática. Entonces, quisiera reconocer esto y muchas gracias también por hoy, por organizar este webinar, que es un tema muy relevante, muy importante, no solo para 2024, pero también que ojalá nos va a servir para, ¿no? Organizar un poco las acciones necesarias y un poco buscar las lecciones aprendidas con esas reflexiones de los artículos que han sido publicados en el Lancet. Bueno, en términos de nuestro artículo y la pregunta, Yetza, que es muy importante, creo que nuestro artículo aborda una de las crisis más complejas, ¿no? de nuestro tiempo, esta intersección entre cambio climático, migración y salud en América Latina y el Caribe. Bueno, enfatizamos en la publicación que nuestra región es especialmente vulnerable al impacto negativo del cambio climático debido a su alta exposición a fenómenos climáticos extremos, ¿no? A sequías, inundaciones, lluvias y tormentas y otras. Y también, claro, que no podemos dejar de enfatizar en que nuestra región sigue muy impactada con las cicatrices, ¿no? De las profundas desigualdades sociales, ¿no? En nuestra historia de bueno, colonización, pero también esta historia crónica de migración interna, pero también transfronteriza, que ya fue abordada por los otros colegas antes. Y creo que frente a esta realidad hemos analizado cómo el cambio climático actúa como un multiplicador, como un catalizador de riesgos que ya existen, no exacerbándolos, y también exacerbando los factores económicos, políticos y sociales, ¿no? Que son desigualdades y que impulsan a la migración y que afectan la salud de millones. Creo que uno de los puntos del artículo fue que, bueno, el cambio climático, bueno, ya he comentado que actúa como esto amplificador de riesgos, de vulnerabilidades existentes como la pobreza, la violencia, pero también fenómenos de desigualdad de género, ¿no? Entonces me gusta mucho de lo que mencionó Báltica. Bueno, es una región que todavía seguimos con muchas cuestiones de género que están muy profundas en nuestra sociedad, y que claro que el impacto del cambio climático también es más importante, más desigual e impactante en estas poblaciones. Bueno, identificamos en el artículo que los migrantes enfrentan riesgos significativos de la salud antes del tránsito por las vulnerabilidades, durante, pero también en su destino final, ¿no? En las rutas migratorias, las personas están expuestas a enfermedades infecciosas, la desnutrición, la inseguridad de nutrición, pero también, como bien ha mencionado Daniel, al trauma psicológico severo, el impacto en la salud mental, ¿no? Que es una dimensión muy crítica y que debemos seguir muy de cerca sobre esto. Y evidentemente las poblaciones más vulnerables, incluyendo mujeres, niños, poblaciones LGBTQ, hay quien también enfrentan violencia de género y discriminación más allá que el impacto del cambio climático. Entonces, para cerrar, creo que hemos destacado que los impactos del cambio climático en la migración no se distribuyen de manera uniforme, destacando que las comunidades indígenas, los afrodescendientes y poblaciones rurales son las más afectadas por su historia de exclusión social, económica,
y también de género en muchos casos que son muy enraizadas en las dinámicas coloniales y sociales de nuestra región. Entonces, creo que en nuestra llamada de atención es que sin políticas inclusivas y basadas en derechos y justicia climática, estas desigualdades seguirán amplificándose, ¿no? Entonces resaltamos la necesidad urgente de adopción de un enfoque de justicia climática que vincule soluciones ambientales con equidades sociales. Y bueno, aunque que el panorama sea muy desafiante, nuestro artículo enfatiza el potencial de soluciones integrales que incluyen el protagonismo de poblaciones, comunidades indígenas, afrodescendientes y otras comunidades muy impactadas por esto en el diseño y la implementación de programas para mejorar, para aumentar la adaptación a los cambios climáticos, pero también a resiliencia a esto y evidentemente creación de programas de refugio seguro para mujeres migrantes, para poblaciones LGBTQ y la inclusión de salud en las políticas climáticas. Creo que el punto clave fue muy claro, es que no podemos más abordar salud, inmigración y cambio climático de manera aislada, pero sí traer todos de manera muy conectada para que sea entonces, son puntos esenciales para que podamos avanzar hacia la justicia climática en salud en la región, pero también en desarrollo para que todos en la región tengan un futuro menos desafiador y más sostenible también. Gracias. Gracias, Carolina. Y creo que igual un poco como Miguel, están colocando también sobre la mesa el tema de los antecedentes históricos, ¿no? De cómo las estructuras sociales que históricamente han dado forma a los países de América Latina se reflejan en estas inequidades que a su vez se reflejan en situaciones de salud. Y bueno, este llamado a responder desde un punto de vista de justicia, tú mencionaste climática, podemos hablar de justicia social, podríamos hablar otros tipos de justicia, pero cómo se trata de una necesidad de una respuesta más allá de simplemente pensar en el aspecto de salud, ¿no? Muy concreto. Bueno, y ahora le voy a hacer una pregunta a Andrés Cubillos. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegaron tú y tus coautores en el artículo sobre respuestas del sistema de salud a las necesidades de la Bueno, muchas gracias, Yetza, gracias a los colegas que están aquí. Es un gusto estar con ustedes en este espacio, sin duda es un reto también poder dar algunas conclusiones de una temática que es importante en la región, pero que adicionalmente también tiene muchas aristas, porque cuando hablamos de salud en poblaciones migrantes, necesitamos también entender la intersectorialidad en la respuesta en sistemas de salud. No solamente es un asunto de salud, sino de otros sectores también que tienen ese involucramiento en el sistema de salud. Quiero agradecer adicionalmente también a los jóvenes investigadores que apoyaron todo este proceso de investigación, porque fue importante también para, con una mirada amplia y también renovadora de los estudios que hemos venido realizando, lograr una articulación en el marco de la respuesta de los servicios de salud desde las realidades que también se están presentando en diversas poblaciones, y vuelvo digo poblaciones jóvenes. En el caso del estudio que nosotros hemos realizado, miramos un poco el tema en la respuesta en salud pública, también en el marco del sistema de salud, en un aspecto muy importante que tiene que ver con la respuesta a la pandemia de COVID-19. Eso fue uno de los temas fundamentales. Y vimos que en la región digamos, aunque la afiliación de los, digamos, el acceso a los servicios de salud se mejoró durante esta etapa, la afiliación al sistema de salud seguía siendo uno de los requerimientos en la región para poder acceder de manera importante a los servicios de salud. Por lo cual, digamos que sigue habiendo barreras en la regularización, barreras administrativas en la regularización del estatus migratorio y por ende la afectación al acceso a los servicios de salud. Además de esto, no se contemplaron en muchos de los países de la región, digamos, estrategias para facilitar el acceso a la educación cultural
o campañas de información sobre derechos y acceso a servicios de salud cuando las poblaciones pasan una frontera de un lugar a otro, también hay desconocimiento del acceso a los servicios de salud, desconocimiento del funcionamiento de los servicios de salud. Y esto es importante también tenerlo en cuenta en las medidas que se busque para mejorar el acceso a servicios de salud de las poblaciones migrantes, porque ese desconocimiento también puede generar evidentemente una serie de barreras y además también una inadmisibilidad en algunos casos al sistema de salud. Vemos que la migración de América Latina, principalmente en los países como Perú y Colombia, ha estado marcada por población venezolana, quienes tienen unas condiciones de vulnerabilidad especiales. Hay una migración principalmente a pie, en donde los determinantes sociales de la salud sí marcan una diferencia en el acceso a servicios de salud, dadas las condiciones también que tienen tanto en el proceso de la toma de decisión de la migración como en el acceso directamente a los servicios de salud en el país de destino. Y estos determinantes se exacerban también en ese proceso migratorio. Si bien ha habido políticas principalmente dirigidas a estas poblaciones migrantes para, digamos, dirimir o minimizar estas condiciones relacionadas con los determinantes sociales de la salud, hay grupos, sigue habiendo grupos de migrantes en situación de invisibilidad dentro de las estrategias de respuesta, por lo cual no podemos concentrarnos específicamente en la mayoría de la población migrante, es decir, de una nacionalidad u otra, sino abarcar o dar una respuesta también amplia en ese proceso de respuesta al sistema, desde el sistema de salud a la población migrante como tal, no del lugar de procedencia exclusivamente. Algunos de los países de la región implementaron estrategias para la protección social, el acceso a servicios de salud, y aquí hay algo muy importante y es en ese marco de la intersectorialidad también apoyados en la cooperación internacional y el fortalecimiento de los sistemas de información. Este enfoque intersectorial lo que buscó fue abordar las necesidades más amplias de la población migrante, además de las estrictamente relacionadas con los sistemas de salud, y esto también es muy importante resaltar. La respuesta a las necesidades de las poblaciones migrantes dependió significativamente, por un lado, en algunos de los países como Perú y Colombia, de la cooperación internacional, que incluyó también el apoyo para mejorar la infraestructura hospitalaria, el equipamiento y la gestión de datos en el acceso a los servicios de salud de estas poblaciones. Hay algo también importante a resaltar en cuanto al impacto negativo que tuvo la pandemia en el acceso a los servicios de salud, y es que aunque las políticas de los gobiernos eran en principio inclusivas, la pandemia exacerbó las barreras existentes y limitó aún más el acceso a los servicios de salud de estas poblaciones migrantes. Hay algo que quisiera resaltar y es que tenemos unas lecciones también a futuro, y es que en el estudio que nosotros desarrollamos se resalta la necesidad de desarrollar estrategias específicas que consideren barreras únicas que enfrentan las poblaciones migrantes. Muchas de las políticas que se establecieron en la respuesta en el marco de la pandemia eh, pretendieron abordar también una respuesta en esa población general hacia la población migrante. Sin embargo, no hubo especificidad en muchos casos en la atención hacia la población migrante en situaciones de emergencia sanitaria. Y esto subraya la importancia de anticipar elementos que puedan generar brechas ante las políticas y su implementación en la práctica. El análisis que hicimos refuerza la importancia de la preparación, adaptación de los sistemas de salud para responder a las necesidades de las poblaciones migrantes, no solo en tiempos de crisis, y esto es absolutamente relevante y lo subrayo, sino también de manera integral en las estrategias que se pretende desarrollar en el marco de la inclusión en la atención de salud a las poblaciones migrantes. Mil gracias. Gracias, Andrés. Bueno, creo que Andrés también ha retomado varios de los puntos que se mencionaron antes, entre ellos la importancia de cómo funcionan las estructuras de los países, las estructuras sociales y políticas, y cómo eso impide que a veces se tomen en cuenta las necesidades de ciertos grupos de migrantes, que se vea solamente a algunos, que se invisibilicen a otros, o que las respuestas que se dan sean incompletas en algunos sentidos. Varios de ustedes ya han hablado de cuáles son las dificultades que tienen las personas migrantes o en movilidad para acceder a los servicios de salud.
y la importancia que tienen estas estructuras, estos determinantes sociales y entre esos temas el tema de los discursos. Me gustaría lanzarles una pregunta y aquí también quiero invitar a participar a Gustavo, a Juan, a Elisa, a quien quiera comentar sobre estos temas. ¿Cómo creen ustedes que podríamos influir en estas políticas, en los cambios, digamos, más estructurales que estamos viendo que se necesitan para que haya una mejor salud y un mejor bienestar para las personas en movilidad? ¿Cómo creen que podríamos influir? Y ya sé que estamos en diferentes trincheras y en diferentes ámbitos, pero ¿qué podríamos hacer? ¿Qué sugerirían? Sé que es una reflexión un poco difícil, pero no sé, ¿quién quiere tomar la palabra primero? Si me permites, Adelante, Gustavo. muy rápidamente, en realidad hay cosas importantes que se han avanzado en los espacios de cooperación. Tú sabes que hay varias agencias de las Naciones Unidas involucradas también. Creo que hay que reconocer el trabajo de algunas ONGs que han sido muy relevantes en facilitar el acceso, sobre todo cuando hay problemas económicos. Hay algunas agencias que han podido incluso solventar el pago, pero eso es muy particular, ¿no? Lo que debemos es realmente hacer un trabajo más sistémico de los sistemas y servicios de salud de los países para poder rápidamente identificar a las personas y no solamente a un grupo que sea visible, porque realmente nosotros hemos tenido experiencia de trabajar con las redes de migrantes, entre ellos se conocen, como decimos, y una experiencia importante y valiosa fue durante la pandemia. ¿Recuerdan la vacunación de las personas migrantes? Cómo pudimos llegar a ellos en ese caso, en ese tiempo yo era viceministro de Salud en Perú, así que rápidamente contactamos con las personas, con los mismos líderes de los migrantes para poder llegar y poder vacunarlos, ¿no? Obviamente hay que mantener esta relación con los líderes, con los grupos de migrantes y sobre todo lo que han mencionado, la comunicación, evitar las partes punitivas o las amenazas de deportaciones y todas esas cosas, porque finalmente en salud lo que nos interesa es el bienestar de las personas y creo que salud juega un papel muy relevante en ese sentido, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, somos parte del Estado y tenemos que proteger y hacer cumplir las leyes y normas, la parte más importante de las constituciones y de los estados es proteger la vida de las personas y la salud de las personas. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener un mensaje muy claro, muy empático, de que realmente lo que necesitamos trabajar conjuntamente es mejorar la parte política o las políticas de salud, las normas de salud, pero sobre todo el acercamiento de los servicios a las personas. Cambio. Gracias, Gustavo. ¿Alguien más? ¿Qué hacer? Andrés, adelante. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que hay algo muy importante y es que es necesario garantizar a las poblaciones migrantes el derecho a la salud. Y para esta garantía no solamente se requiere de políticas inclusivas en el papel, porque si miramos en el papel tenemos un montón de políticas. La región ha tenido una respuesta importante en el marco de la atención hacia la población migrante, pero hay algo que ha quedado también un poco en ese proceso y es la implementación efectiva de estrategias en el marco de la respuesta. Como decía en su momento, la intersectorialidad es muy importante, pero también es necesario que se aborden de manera efectiva y real las barreras administrativas, culturales y económicas que tienen las poblaciones migrantes en el marco de estas respuestas. Y por lo tanto, es necesario preparar sistemas de salud más resilientes e inclusivos. Y es esencial en este caso responder no solamente a las emergencias que ocurren, sino construir sociedades más equitativas y cohesionadas, también que incluyan a las poblaciones migrantes. Yetza, Gracias. si me permites Adelante, Juan. un añadido a lo que han dicho Gustavo y Andrés. Yo tengo la impresión de que estamos con estos paneles que solemos hacer entre países dando origen a una especie de disciplina de sistemas comparados de salud y migración.
¿no? Que no lo estamos formalizando, ¿no? Que existe en ciencia política como el comparatismo que le llaman, ¿no? Como metodología, ¿no? Y creo que nos permitiría ver qué cosas un país ha aportado que pueden ser asimiladas, adaptadas en otro. Porque creo que el problema que tenemos todos los países es que el problema es subregional o regional, ¿no? Y cuando uno quiere resolverlo en su país, desmejora de repente el vecino, ¿no? Entonces hay este efecto globo que implica entonces colaborar, ¿no? Las instancias de integración oficiales que tenemos en los ministerios de salud son muy importantes al respecto, pero también debiéramos tener, ¿no? Instancias de coordinación de investigadores y de sociedad civil, ¿no? Para que trabajen juntos, porque Ecuador, Perú, Chile, Venezuela mismo, Colombia, México, los países de Centroamérica, Brasil, todos tenemos problemas comunes y estamos que nos rotamos entre unos y otros migrantes, ¿no? Creo que la población de reemigración ha aumentado, ¿no? Y eso procede a que las soluciones nacionales son limitadas. Entonces sería mi recomendación el ir dando forma a esta naciente disciplina o método de trabajo comparativo, ¿no? Gracias, Juan. Carolina, adelante. Sí. No, muchas gracias a todos. Creo que el doctor Gustavo ha dicho algo bueno, quisiera enfatizar, ¿no? Que la necesidad de trabajar conjuntamente, ¿no? Y de asegurar el acercamiento de los servicios a las poblaciones. Entonces, creo que es fundamental, ¿no? Reconocer que las respuestas también no deben limitarse a abordar únicamente las crisis agudas, ¿no? Porque creo que hemos ya trabajado colectivamente y la respuesta a la cuestión climática, migratoria en la región ha sido muy enfocada en respuestas agudas, casi como si fuera un modo humanitario. Creo que es urgente avanzar hacia políticas que se enfoquen en soluciones de largo plazo, ¿no? Asegurando su implementación, no solo el diseño, pero también la implementación efectiva a través de enfoques interdisciplinares. Por eso creo que esta edición especial de Lancet también nos puede colaborar en un poco como un rompecabezas, ¿no? Traer las piezas y los abordajes de manera más conjunta, ¿no? Y creo que esto implica en un compromiso colectivo, ¿no? Con la OMS, OPS, con los gobiernos, con la sociedad civil, con las ONGs, pero también con los académicos, ¿no? Para que podamos entonces generar evidencias, generar preguntas que puedan entonces apoyar o entonces crear de alguna manera, ¿no? un camino para que podamos integrar la salud en las políticas climáticas, las políticas de género y de alguna manera preparar, ¿no? los sistemas de salud, como ha dicho muy bien Andrés, para la resiliencia, pero también para responder de manera sostenible a los retos migratorios que no van a terminar, ahora con todos los cambios políticos en Estados Unidos y todo, vamos a estar delante de una situación muy compleja con muchas, ¿no? con muchas zonas gris, y creo que estas acciones son necesarias y esenciales para garantizar la justicia social y que las estrategias de migración estén en implementación para fortalecer las voces también de quién son los más afectados. Entonces creo que este punto de justicia, pero también el protagonismo de las poblaciones más afectadas es muy importante. Gracias. Gracias, Carolina. Elisa, ¿quieres? Sim, posso falar em português? Eu acho que todas as colocações foram extremamente pertinentes, políticas inclusivas, o diálogo com as comunidades, com os pesquisadores, com os governos. Acredito que isso é uma questão muito atual que a gente aborda não só na questão migratória, mas também em relação a tantos outros problemas, né, que nós enfrentamos em relação à saúde pública. Então, uma coisa que é
extremamente importante é ter a saúde pública gratuita, de qualidade para todos, dos imigrantes, a todos que entram nos países, né? Ter um planejamento intersetorial que seja objetivo, que esteja alinhado com as políticas atuais, os problemas que são atuais, né? E também os problemas futuros, né? Ter um planejamento muito bem padronizado. Isso eu acredito que seja um grande desafio da nossa região, que nós passamos pelo Covid, estamos passando por problemas como a dengue, as questões climáticas e tantas outras doenças infecciosas, doenças reemergentes, e isso precisa ser também trazido para discussão, né? Como trazer políticas públicas e alinhá-las e deixá-las disponível para todos. Gracias, Elisa. Y creo que es muy, muy relevante esto que mencionas sobre la planeación y el estar preparados para una situación que, como decía Carolina, no podemos pensarla siempre como una emergencia que nos coge desprevenidos, cuando es algo que ya sabemos que está sucediendo y va a seguir sucediendo, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Hay una pregunta que llegó a través de Facebook que nos dicen que qué tan efectivas son las políticas de salud pública en la región para prevenir enfermedades entre migrantes, especialmente en contextos de hacinamiento o movilidad humana. ¿Qué tan efectivas son las políticas en ese ámbito en particular? ¿Alguien quiere responder? Bueno, yo puedo intentar, pero quizás Báltica, que ha hecho mucho trabajo en los campos de tránsito, ¿no? Puede un poco quizás decir, pero para mí creo que desafortunadamente creo que no son efectivas porque creo que falta este abordaje más transdisciplinario, ¿no? Bueno, reconociendo que las condiciones también en poblaciones de tránsito, bueno, una cantidad de personas muy, muy grande, ¿no? Muy, muy concentrada en espacios, o como Gustavo ha mencionado, ¿no? El Darien Gap también es bueno, un lugar de tránsito donde hay bueno, una gran incidencia de enfermedades infecciosas, ¿no? Gastrointestinales, de transmisión por vectores. Entonces creo que no podemos, bueno, refuerzo mi respuesta anterior, no podemos seguir con estas respuestas de muy corto plazo, de manera emergencial, pero sí intentar ver toda la trayectoria, ¿no? Todo el camino que hace el migrante, intentar ver dónde están las brechas, intentar crear, diseñar e implementar políticas de salud para enfermedades infecciosas, pero también ahora con enfermedades crónicas a lo largo de esta, ¿no? de esta ruta de migración para los migrantes, y ver cuáles son los puntos ciegos y entonces abordar de manera, ¿no? integral, de manera que tenga como el derecho a la salud su punto central. Báltica, adelante. Sí, gracias. Gracias por todas las preguntas de quienes nos acompañan en el Facebook. Las estamos tomando en vivo y eso enriquece muchísimo este espacio de webinar y el intercambio con ustedes. Así que gracias a quienes nos están siguiendo. Espero recordar todos los puntos, 3 puntos que ha reforzado Carolina que me parecen excepcionalmente importantes. El primero es que nos invita a reflexionar sobre el rol social y político de la academia en materia de salud y migración en nuestra región. Lo segundo es que nos invita a pensar sobre cómo la colaboración más allá de los actores sociales evidentes o conocidos puede transformar la realidad. Y lo tercero es que nos invita a pensar en políticas inclusivas, respetuosas y que comprenden, y con esto trato de responder también la pregunta de la persona del Facebook, políticas que comprenden que la migración es un determinante social de la salud que se intersecciona con otros. Es decir, si yo soy mujer de pueblo originario en la región de América Latina, en zona rural, además migro, y además tengo nivel educacional básico. Por ejemplo, no es que cada una de estas categorías actúen de manera aislada, sino que cada una de ellas se interseccionan multiplicando o exponenciando riesgos de salud.
En ese sentido, cualquier política que margine o excluya y que no piense de manera interseccional en la experiencia de vida y condiciones de vida de las personas, incluyendo, por supuesto, vivienda, inserción en barrios, acceso efectivo a la salud, pero también características propias como el ser mujer, el pertenecer a pueblo indígena, el tener bajo nivel educacional, entre otras cosas. Si no somos capaces de comprender que todo esto es un entramado que se lleva en el cuerpo de una persona y que todo aquello reviste de experiencias únicas, distintivas y particulares que tienen factores protectores y de riesgo en salud, entonces las políticas que desarrollemos van a estar siempre limitando la experiencia de oportunidad de acceso. Entonces creo que la pregunta que nos hacen en el Facebook es muy inteligente y muy generosa y la agradezco porque nos permite tomar desde la mirada de enfermedades infecciosas y hacinamiento, que es natural, y que por cierto que está en déficit, como Carolina lo dice, también nos permite profundizar en el enfoque de determinación social de la salud, entendiendo que es un entramado complejo y dinámico que la persona vive y porta cuando está en movilidad humana, y que las políticas tienen que comprender aquello en profundidad y con suficiencia para realmente impactar la realidad. Gracias, Yetza, vuelvo a ti. Gracias, Báltica. Bueno, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero me gustaría darles oportunidad a cada uno y cada una de ustedes si tiene alguna conclusión, algo, algunas palabras finales que quisiera decir antes de cerrar la sesión. Libremente, Daniel, adelante. Gracias, de verdad, honrado nuevamente con ustedes, con compartir el día de hoy, agradecido por la invitación, por toda la organización y simplemente pues darle las gracias a todas las personas porque siguen haciendo o siguen siendo este rayito de luz y de esperanza de muchas personas en movilidad que están siendo abandonadas en algún punto de su trayecto, pero que gracias a todo este trabajo pues todavía tienen esa esperanza. De verdad les agradezco muchísimo, tenemos que seguir, yo sé que estamos del lado correcto de la historia y seguimos adelante. Yo desde mi punto de vista, desde mi trinchera, como decía la doctora Yexa, por la experiencia vivida, por todo lo que he recorrido, pues soy garante, doy mi granito de arena, dando orientaciones, no soltando, haciendo acompañamientos a las personas migrantes y yo creo que eso es algo importantísimo que todos estamos haciendo y tenemos que seguirlo reforzando. Muchas gracias. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Andrés. Pues yo quisiera nuevamente dar las gracias por este espacio, como lo han hecho mis colegas, pero resaltar también algo muy importante, es el aporte que hace la academia y el aporte que hacen estas redes de investigación de académicos, también a la toma de decisiones en políticas. Y que somos un actor más, pero también tiene una relevancia fundamental y es toda la evidencia que hemos recolectado a través de estas investigaciones, diferentes estudios y las publicaciones que buscan mejorar las condiciones de vida de las poblaciones migrantes, pero no mejorarlas solamente en un escrito, sino dando evidencia y buscando de esta manera establecer estrategias efectivas que le sirvan a los gobiernos para dar una respuesta oportuna y adecuada. Y quisiera señalar algo final, y es que, de mi parte, y es que para lograr esto, ya Juan lo había señalado, es necesario la comunicación transnacional, el mejorar sistemas de información y una comunicación activa, porque en la medida en que nosotros nos aislemos como países que estamos recibiendo estas poblaciones y no manteniendo esa comunicación activa con los otros países, pues evidentemente va a debilitar también la capacidad de respuesta de nosotros. Entonces creo que esto debe ser un trabajo conjunto, un trabajo colaborativo y un trabajo sobre todo transnacional. Mil gracias. Gracias, Andrés. Miguel, adelante. Muchísimas gracias. Solamente una nota muy breve, hablando a lo que dijo también Andrés. Yo creo que es transnacional, es global y por eso también hay que colaborar a nivel global, ¿sí? Entre América Latina, Europa, también colegas en África, en Asia, como también la migración es extrarregional. Hay gente que en América Latina, bueno, vienen de Asia, de África, de lo que sea. Tenemos que colaborar en eso y también tener presión política desde todos los países juntos y podemos aprender mucho mutuamente y yo, para terminar, quiero decir y agradecer todo lo que pude aprender con ustedes en este proceso de trabajar
con ustedes en Lancet Migration América Latina, que ha sido siempre un gusto y aprendí muchísimo y espero seguir aprendiendo y colaborando. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yetsa, si me permites, quisiera, Yetsa, oficialmente darle el agradecimiento a la revista, ¿no? A la Lancet Regional Health Americas, que ha sido nuestro host, digamos, ¿no? Que nos permite llegar a más gente, ¿no? En nuestras publicaciones y estudios, ¿no? Creo que es importante, digamos, continuar la relación, ¿no? Y veamos para el 2025 qué podemos hacer juntos, ¿no? Igualmente, sentir que somos parte de una gran familia, ¿no? En las Américas con la OPS, ¿no? Acá nos acompaña el doctor Gustavo Rosell, ¿no? Y que transmita pues a Washington y a todas las filiales que tiene la OPS que este tema es sumamente importante y va a ser más todavía importante el próximo año, en los próximos años, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, agradecer a todos los participantes en los estudios, porque somos testigos de excepción de la cantidad de amanecidas y de reuniones que han tenido para sacar tiempo para poder finalmente condensar estudios en artículos, ¿no? Que creo que vale la pena el esfuerzo que se hizo y que se va a seguir seguramente haciendo, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por esta participación. Pues muchas gracias. También muchas gracias a quienes nos estuvieron siguiendo en Facebook. Y bueno, les invitamos a seguir también las redes sociales del Nodo Latinoamérica y el Caribe de Lancet Migration, donde estamos avisando de otros webinars que tenemos. Y sin más, creo que terminamos. Gracias a todos, que tengan excelente día, mañana, tarde, noche.